la clase de química. Ayer íbamos biología y ya estamos aplicando Zoom. El examen, voy a repetir ya, el examen de química, en este caso va a empezar a partir de la tabla periódica. Este fue la clase de la semana pasada, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a hacer un pequeño repaso para empezar con tabla periódica 2, porque el tema es un poquito largo, tengo que dividirlo de esa manera para poder entenderlo. La química es un curso en el cual es bastante teórico y tú cuando sabes la teoría propiamente dicho, vas a poder resolver los problemas. No es complicado, ha tenido una mala fama propiamente dicho que es un curso difícil, algo así, pero no, es manejable, al contrario, es mucho más fácil que las matemáticas, podemos decirlo. Sino que lo que pasa que hay que tener bastante conocimiento teórico para poder resolver los problemas. Y también cariño también porque y interés para poder desarrollarlo también, ¿no? Yo sé que ustedes son unos chicos responsables, sus padres también para atrás de ustedes, para que se cumplen sus trabajos. A mí veo chicos que me traen sus tareas resueltas, sus clases hechas, está muy bien, está perfecto, algunos por la plataforma de igual manera, y espero que sigan así. Y a los que no, también los tengo también una lista aparte que lo estoy apuntando también. No se sorprendan que a veces puede ser que el examen saca buena nota, pero a veces tu trabajo tú no presentas, también puede bajar, ¿no? Puede haber un B, puede haber un C, puede haber una A, incluso si estás un alumno muy aplicado, pues incluso hasta A, porque ahora se está está poniendo ese tipo de notas, ¿no? Con letras. Eh, vamos a empezar con la parte de la semana pasada, un repaso relámpago, podemos decir, ¿no? Primero hablamos de la cronología de la tabla periódica, de las tríadas de Taubenier, por ejemplo, en 1817, donde es un químico alemán donde agrupa los elementos de la tabla periódica. Mira, desde la antigüedad ya tenía el hombre ya una idea como de los elementos químicos. Bueno, entonces, en estos aspectos vemos que en este caso Dovenier lo grupó en tres elementos, ¿no? Llamándole triadas, ¿no? Las tríadas de Dovenier, en la cual cada triada posee semejanza, sus propiedades químicas, y para contrarrestar, ¿no? Él se basaba al peso atómico, ¿no? Y le sacaba un promedio, ¿no? Un promedio aritmético, propiamente dicho, para poder resolver la cantidad de masa atómica de ciertos elementos, ¿no? Y lo agrupaba en grupo de tres, ¿no? Después tenemos en este caso a en este caso perdón, tenemos la ley de las octavas de Newland, en este caso, químico inglés, en la cual ya no lo agrupaban en tres como Torbern, sino ahora ya lo agrupa en grupo de ocho. Entonces él ordenó los elementos químicos de base de 7 y el último tenía que tener relación con los demás, ¿no? Fue una pregunta de examen. También incluso hasta el examen de admisión viene esta pregunta de quién fue el que ordenó las tablas a partir de las leyes de las octavas. Querían simplemente el nombre de la persona, pero yo les recomiendo que se aprendan el apellido, porque de ahí viene la respuesta, porque son para marcar. Después tenemos la tabla periódica a través de Dimitri Mendeley y de Meyer, ¿no? Meyer dijo que se basó principalmente a las propiedades físicas, mientras que Mendeley se basó en las propiedades químicas, ¿no? Cuando hablamos de propiedades físicas, hablamos de específicamente el volumen atómico, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en la parte química nos basamos al tipo de óxido, tipo de diuro, valencia, etcétera. Todos esos puntos los vamos a ver de a pocos, ¿ya? No se vayan a sorprender, pero el curso hay que es un tema nuevo y es bueno aprender de todo un poco, ¿no? Después vino la ley moderna de los elementos, principalmente de Monceley, que ya lo agrupó de una manera más específica, ordenada en el siglo pasado, en 1913, donde hizo la investigación de los rayos X que generan diversos metales, generando los metales pesados, y descubre la ley natural de los elementos, ¿ya? La siguiente propiedad del elemento químico está en función a su número atómico, quiere decir que él ya más se especificó ya no por su masa,
si no se basó mayormente por su número atómico. Es decir, que varían a su forma sistemático-periódica de acuerdo a su carga nuclear. O sea, más claro, su Z, ¿no? Su Z. Él se basaba en ese punto, ¿no? Después vemos, ¿no? La tabla periódica moderna actual, ¿no? Que tenemos hoy en día, ¿no? Fue diseñada por Werner, ajá, y base la ley de Moseley, ¿no? Moseley. La distribución electrónica de los elementos, además de una forma de referencia a la tabla de Mendeley, porque Mendeley fue el que planteó de una forma más general, y él estaba a punto ya casi de plantear la tabla moderna al 100%, pero por falta de, bueno, si le hubiera dado más vida, él capaz lo hiciera, pero él la ganó, ¿no? Las circunstancias de la vida, ¿no? La vejez y no pudo encontrar más elementos, pero él ordenó casi más del 50%. E incluso habían términos vacíos donde él simplemente lo especifica que no es que estaba mal ordenada, sino que faltaba elementos por completar, ¿no? Pero ya con Werner y con ayuda de Moseley ya se puede hacer la tabla periódica moderna, ¿no? Entonces, de forma general, hay 109 elementos reconocidos por la IUPAC, que es la, como se puede decir, la organización general química, propiamente dicho, que están ordenados según un número atómico creciente. Tenemos 7 periodos y 16 grupos de 8, ¿no? 8 de A y 8 de B. Eh, También tenemos acá el periodo, ¿no? Cómo está dividida la tabla periódica, ¿no? Acá está el periodo, ¿no? ¿Cuántos periodos son? Son 7 periodos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos. Entonces, de estos 7 periodos que tenemos acá, a ver, vamos a ver acá, a ver, de estos 7 periodos que tenemos acá, este, tenemos, ¿no? En la forma, es un ordenamiento de los elementos en una forma horizontal, y esos elementos se refieren a las propiedades que tienen la misma cantidad de niveles de estructura, ¿no es cierto? Pueden tener también número de periodo, igual que el número de niveles del átomo, ¿no? Los periodos propiamente dicho, son unos grupos en los cuales está dividido en la forma como está planificada la tabla periódica, ¿no? Periodo uno, cuántos elementos hay, por ejemplo, ¿no? En el periodo uno hay 2 elementos químicos, en el periodo 2 hay 8, en el periodo 3 hay 8, en el periodo 4 hay 18, en el periodo 5 hay 18 también, en el periodo 6 hay 32 y en el 7 hay 32. De acuerdo a esas cantidades. Cada periodo del ciclo primero empieza con un metal alcalino y termina con un gas noble, ¿ya? Claro, un metal alcalino en este caso sería el hidrógeno, y el gas noble sería el helio, ¿no? Acuérdate que tu tabla periódica debe estar presente siempre en tu casa, ¿no? En tu cuaderno de química principalmente, porque es como la tabla de multiplicar en las matemáticas. Por lo tanto, tienes que saber cómo está ubicado, memorizar, si es posible, toda la tabla, no hay problema, porque no es difícil. Solamente buscarle la maña o letras o acordarte de ciertas palabras que te se hacen familiar para poder nombrar los símbolos y ya tienes tú tranquilamente la tabla periódica de memoria. En el caso de los alcalinos, que es el hidrógeno, que está en la parte del periodo uno, acá está, en el periodo uno, y en el caso de los gas nobles sería el helio, que está acá, ¿no? El último, ¿no? Eh, en el séptimo periodo es incompleto, claro. En el séptimo periodo es incompleto porque le falta todavía conocer más elementos químicos. O sea, descubrir más, ¿no? Por eso está incompleto, hay ciertos huecos. Mientras que en el sexto periodo posee mayor cantidad de elementos. No sé si es el más largo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a ver, grupo o familia, ¿no? Hay familias, familia o grupo, es el ordenamiento de los elementos en columnas, ¿no? Estos elementos se clasifican, presentan similar disposición en sus electrones externos y de ahí forman familias de elementos o propiedades químicas similares. Existen dos grupos importantes, el grupo A y el grupo B. Para colegio, nivel colegio, es esencial que tú sepas el grupo A, ¿ya? El grupo A debe ser saber incluso los elementos que conforman el grupo A, sería ideal, lo más ideal posible. En el caso del grupo B, también es recomendable, pero no mucho en etapa escolar, porque no vienen incluso en examen de admisión mayormente. Ciertos puntos teóricos puede ser por ahí, pero no tantos. Y mayormente el grupo B ya que se especializa más cuando las personas que estudian química pura, por ejemplo, ¿no? O medicina, por ejemplo.
o ingeniería química. En el grupo A están formados por los elementos representativos, donde los electrones externos o electrones de valencia están en orbitales sp, ¿no? En sp, ¿no? Acá dice los orbitales sp, ¿no? En el orbital S, en la tabla periódica, acá está graficado, y en el P están todo lo que son la parte de los representativos del grupo A, ¿no? El grupo A. En este caso, el grupo A. Vamos a borrar acá, creo que ha pasado acá, a ver. Ya, listo. Después tenemos después acá vemos que en SP está ubicado lo del grupo A. En el caso de- del grupo D, en el caso del grupo D, B, están formados por elementos de transición cuyos átomos están principalmente agrupados en la tabla periódica en el grupo, o sea, en las dos orbitales, ¿no? D y F, ¿no? D y F. Mayormente son del grupo B, están acá, los metales de acuñación, etcétera, y acá en el F los metales, o sea, los lactinos, los actanos, ¿no? Nota, ¿no? El helio no pertenece al sector P, sino al sector S, ¿no? Eh, ¿Por qué con el helio y el hidrógeno tiene ese problema? Porque justamente no hay un sitio específico, excepto el helio que sí puede estar en la lista de los gases nobles, ¿no? Pero el problema es con el hidrógeno, ¿no? Pero no es muy relevante porque puede mantenerse y se puede trabajar de esa manera, ¿no? No hay problema, ¿no? Los demás elementos sí, eso sí tiene que estar ordenados. Después tenemos, a ver, la siguiente es bueno, que ese más se dejó. Ese fue de la clase pasada. Bueno, ahí quedamos, no hubo tarea todo. Y después vamos a ver la siguiente del tema de hoy, que era está por acá. Ya, hoy es el tema de aquí, tabla periódica 2. En este caso vamos a hacer la tabla periódica actual, ¿no? Tabla periódica actual. En el caso de la tabla periódica actual, vamos a ver, más específico. La tabla actual consta de 18 columnas, ¿no es cierto? Ya que constituye 16 grupos o familias que se ordenan en 8, ¿no? 8 en A y 8 en B. Ahora, en el grupo A, primer grupo A, todos los elementos que están conformados aquí, todos los elementos conformados acá, van a pertenecer a esa familia, ¿no? Ese grupo A, ¿no? Pero el 1A va a estar el litio, el sodio, el potasio, el rubio, el cesio y el francio. Y todos ellos se van a llamar los alcalinos, la familia de los alcalinos. En el caso del grupo 2B se van a llamar los alcalinos térreos, y ahí están sus elementos significativos, ¿no? El berilio, el magnesio, el calcio, el rocio, bario y el radio, ¿no es cierto? Todos ellos van a estar presentes. En el caso del grupo 3A están los térreos o boroides, ¿no? Térreos o boroides están formados por el boro, ¿no? Por eso es los térreos para boroides por el boro. No vayas a pensar porque el alcalino empieza con berilio, así que la familia de los berilios, no. En este caso, los boroides, o también llamados sinónimamente los térreos, van formados por el aluminio, ¿no? El galio, el indio, el talio, ¿no es cierto? Los carbonoides, por ejemplo, el grupo 4A, ¿no? Está conformado por estos elementos de acá, ¿no? Carbono, silicio, germanio, etcétera. En los nitrogenoides, en el quinto A, tenemos los anfígenos o calcógenos, que también están en el sexto A. Tenemos los halógenos, que están en el 7A. Y tenemos a los gases nobles, que están en el 8A. Entre los más importantes son todos son importantes, pero los que deberías saber sí o sí de vaporreta, como dicen, de una forma general y memoria rápida, es los gases nobles, ¿no? Los gases nobles que lo conforman, ¿no? Neón, argón, criptón, xenón y argón. Eso es lo que tú tienes que tener más presente, porque incluso puede haber una pregunta de examen. Nota, ¿no? Acá hay una nota, me dice nota, en el grupo A, al grupo A también se le llama elemento de representativos, ¿no? O la configuración electrónica de sus átomos neutros termina en el subnivel S o P, ¿ya? Acuérdate que ya hemos dicho eso, ya termina en S o en P. En el grupo B
En el caso del 1B están los metales de acuñación, ¿no? Ahí está el cobre, la plata y el oro, ¿no? Justamente le ponen ese nombre, ¿no? Los metales de acuñación. Yo mirando mi tabla periódica, no, bueno, que especificar, los metales de acuñación dice que está conformado por el cobre, ¿no? El cobre, la plata y el oro, ¿no? Justamente está en el 11, ¿no? Perdón, en el 11, digo, esta es la parte del 1B. 1B abarca toda esa parte de ahí. De ahí vemos también al 2B, elementos puente que da, ¿no? El cadmio, ¿no? El mercurio, el zinc. El grupo 3B, la familia del escandio, porque empieza a partir de él. Después del grupo 4B, la familia del titanio. Después tenemos al 5B, que es la familia del vanadio. Del 6B, la familia del cromo. 7B, la familia del manganeso. Y el grupo 8B, los metales ferromagnéticos, ¿no? Una nota importante acá en el caso del grupo B, que también se le llama elemento de transición, porque la configuración electrónica de sus átomos neutros termina en su nivel D, por eso le llama transición, ¿ya? Y los elementos de transición interna se terminan en su nivel F. Llevamos nosotros, en las clases pasadas, del trimestre pasado, llevamos números cuánticos, donde hablamos de los S, P, D, F, ¿no? Acuérdate del S que significa char, D difuso, P principal y F fundamental. Entonces, de acuerdo a esos, ellos tienen sus subniveles y a la vez tienen sus órbitas y tienen sus órbitas magnéticas y también tienen sus espines magnéticos. De acuerdo a esas características que cumple a sus números cuánticos, también coinciden en la ubicación como está ahora la tabla periódica. ¿Ya? Es una forma en la cual, como recordando del bimestre pasado, ¿ya? Profesor, no entiendo, por ahí una palabra que usted se le está escapando y me estoy yendo, no te preocupes, esto es cuestión de leer, porque en caso de la tabla periódica hay problemas, hay ejercicios, pero no son muy, se puede decir muy, no es necesario, porque mayormente lo más interesante son lo del átomo y lo del átomo y lo de enlace químico para adelante, ¿no? En el caso de las, en el caso de las, de la tabla periódica no es necesario porque mayormente es teórico, ¿ya? Es teórico, mucho, muy teórico. Después tenemos, a ver, los metales. Vamos a ver la diferencia, ¿no? Vamos a ver la diferencia, ¿no? Características entre metales y no metales. Eh, en este caso, la característica de los metales, vamos a ver acá, que la carga principal de los metales son buenos conductores de electricidad, buenísimos conductores de electricidad, del calor, ¿no? También tiene un brillo metálico natural, tienden a perder electrones, sí es cierto, todo metal tiende a perder electrones, ¿ya? Por lo tanto, si pierde electrones, se va a formar un catión, y catión es su signo positivo. No vayas a pensar que en matemática, como tú ves positivo, es sumar, ganar, no. En química es lo contrario, ¿ya? En química, el signo más quiere decir que pierde, pierde es al revés, ¿ya? Pierde, por eso que se dice que es un catión, tiene a perder electrones. Algunos son maleables y dúctiles, o sea, se pueden modificar de acuerdo a como uno desee, ¿no? Como el oro, por ejemplo, ¿no? Y al combinarse con el oxígeno, por ejemplo, si yo tengo un metal, por ejemplo, tengo hierro, fierro, por ejemplo, fierro, tengo un metal, un fierro común, puede ser una variedad de fierro, ¿no? De construcción, etcétera. Y al combinarse con el ambiente, ¿no? Con el oxígeno, por ejemplo, se oxida. Por eso forman óxidos. Pero ese óxido en química se va a llamar óxido básico, ¿ya? Óxido básico. Entonces, cuando tú tienes un metal y se oxida, en este caso un fierro, se va a formar un óxido y eso se va a llamar óxido básico, ¿no? Si tengo un fierro y se oxidó en el ambiente, se llama óxido férrico, ¿no? O óxido ferroso. Profesor, ¿y por qué me ha dicho férrico y después ferroso? ¿Por qué ese cambio? ¿O son iguales? No, no son iguales, son diferentes. Sino que cuando ya vamos a avanzar de a poco vamos a llevar un tema que es importante que se llama
nomenclatura inorgánica, donde tú vas a especificar y vas a nombrar y vas a formular y vas a poder interpretar cada símbolo químico. O sea, ya no solo va a ser la tabla que tú vas a ver nitrógeno, flúor, no, ya no. Ahora vas a formar moléculas químicas. De acuerdo a los enlaces, por ejemplo, ¿no? Un óxido, si tenemos el fierro, perdón, el fierro, tenemos el fierro, tenemos al óxido férrico y el óxido ferroso, por ejemplo, ¿no? Otro, por ejemplo, el óxido de aluminio, por ejemplo. El óxido de aluminio es cuando, por ejemplo, tú conoces el aluminio, ¿no? El aluminio tú lo ves que es un metal que se utiliza bastante bastante en la videría, ¿no? Donde se hacen los vidrios, las amparas, ¿no? Del micro, ¿no? Que está hecho de aluminio, ¿no? El fierro, ¿no? No pesa, pero es un metal. Entonces, porque el internet se ha ido. Pucha, parece que el internet se ha ido. ¿Me escuchan? ¿Están escuchando, chicos? ¿Algún mensaje? Por favor, escríbeme a ver si hay secuencia. ¿Me están escuchando? Solo se escucha entrecortado. Parece que se ha ido un poquito la señal, ¿no? Y Sí, ya, no hay problema. Voy a seguir repitiendo la parte de metales, ¿ya? Pero ya se escucha algo, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué pasa con el caso del aluminio, no? El aluminio tú lo ves un color plateado, parece bonito, ¿no? Parece agradable, parece que no se oxida, profesor, pero es un metal que no se está oxidando, ¿no? Se mantiene, mira, su color plateado, limpio, ¿no? No se le ve suciedad, hueco, grietas como un fierro, por ejemplo, ¿no? Pero en sí ya está oxidado ya. El aluminio ya así como tú lo ves, ya está oxidado, ya se oxidó. Y como ya se oxidó, tiene ese color. ¿Y cuál es el color verdadero de un aluminio? El color del aluminio es un color blanquecino, blanco, blanco como la leche, blanco, como puedo comparar como si fuera la sal, ¿no? Así es el aluminio, blanco, pero con el oxígeno se oxida y ya tiene ese color plateado, ¿no es cierto? Ahora, ese metal que ya se oxidó se va a llamar un óxido básico. Ahora, ¿qué pasaría si ese metal oxidado lo echo a un recipiente con agua? Entonces ya va a cambiar otra forma de compuesto. Ya se va a llamar en este caso un hidróxido. Ajá. Quiere decir que cuando tú tienes un metal, se oxida, y ese oxidado, ese metal oxidado, lo combino con agua, se va a llamar hidróxido. Ya ves, ya va cambiando los términos. Eso actúa en los metales. En el caso de los no metales, es igual. Porque mira, los no metales son malos conductores de calor y de la electricidad, a excepto del grafito. ¿Y dónde puedo encontrar un grafito? El grafito yo lo puedo encontrar en la parte interior de una pila. Date la curiosidad de desarmar una pila, ¿no? Y ahí vas a ver un carbón negro, en la cual ese se llama grafito, que va a servir incluso para hacer experimentos, principalmente en la electrólisis se utiliza bastante, para que veas cómo funciona. El grafito, ese grafito que se encuentra dentro de las pilas es un conductor de electricidad, a pesar que es un no metal, ¿no? Es un carbón. No posee brillo, el carbón nunca posee brillo, es negro, oscuro, tiende a ganar electrones, tiende a ganar, y algunos son maleables y dúctiles, ¿no? Y ahora mira la diferencia, ¿no? Cuando tú tienes un no metal, ¿no? Un no metal, en este caso, en un no metal, forman óxidos, ¿sí? Si vas a formar un óxido igual como acá, óxido básico, pero ya no se va a llamar óxido básico, sino se va a llamar óxidos ácidos, los cuales se combinan con agua. Si lo combinamos con agua, van a producir ácidos, o sea, los famosos, el ácido clorhídrico, por ejemplo, ¿no? Su fórmula es HCl, ¿no es cierto? Ya, porque tiene cloro, hidrógeno. Entonces, cuando se combinan con agua, forman ácidos, ese es el ácido clorhídrico. Entonces, profesor, ¿sí? ¿el Sí, ácido clorhídrico no es el que está en nuestro estómago? claro, ahí está, buena intervención, ahí está muy bien. Sí, es el mismo que está dentro de nuestro estómago de todos nosotros, ¿no es cierto? De todo mamífero, se puede decir, incluido el humano. Y, y profesor, me parece que, bueno, yo escuché que era el ácido más fuerte que existe.
Sí, sí, tiene razón, alumna. El ácido es demasiado corrosivo, fuerte, que puede existir en la actualidad. Claro, hay otros más, pero este ácido que está presente, en este caso en nuestro organismo, no rompe las paredes del estómago, porque el estómago de por sí, sus paredes internas son extremadamente fuertes, unidas, que aguantan el tipo de protección de ese ácido a través de mucus o mocos estomacales que cubren y protegen como si fuera una capa protectora. Entonces el ácido, cuando el estómago comienza a moquear, propiamente dicho, el ácido, por más que produzca, el moco va a ser como una barrera de protección y no va a haber problemas con el estómago, ¿no? Ahora, profesor, y lo que sufren gastritis o, por ejemplo, úlceras, es cuando ese moco que produce ya sí sigue produciendo, va a seguir protegiendo el estómago, pero va a ser que comenzado a producirse heridas, llagas, motivo por la cual el estómago va a comenzar a sangrar cuando es muy extremo, por ejemplo, y va a comenzar a ver dolores estomacales, hincones, eructos, puede ver incluso malestares estomacales. Entonces, esa gastritis incluso puede haber reflujo. El reflujo es cuando la comida que tú te alimentas se regresa por el esófago junto con el ácido y puede dañar todo tu esófago de manera interna y puede producir heridas. Ahora en la actualidad, como la gente está todo sedentaria y algunos se echan a descansar con el estómago lleno incluso, y ese reflujo cuando llega a la garganta va a formar irritación. Y a veces hay gente que puede pensar que es causa del COVID, ¿no? Porque produce malestares en la garganta. No, a veces puede ser un reflujo y a veces no es necesario que hagas una muestra porque cuando es un reflujo es porque el ácido está subiendo, la comida está subiendo, no ves que no estás digiriendo, no te estás moviendo para poder digerir la comida. Es recomendable que después de comer, siempre, bueno, hacer una pequeña caminata o si no, en tu casa, para que el estómago vaya digiriendo, ¿no? Y estar tranquilo, ¿no? Entonces, ese ácido, entonces, en el estómago se mantiene, pero se salva por el moco interno que existe dentro de la pared estomacal, ¿no? Cuando hay herida y tratamiento, ¿qué se le echa para hacer un antiácido? Un alcalino tiene que ser para poder reducir la acidez, ¿no? Para reducir la acidez estomacal, en este caso, ¿no? Ahora, si lo vemos, el ácido clorhídrico, por ejemplo, en el ambiente, en la calle fabricado, ¿no? O sea, los galones de ácido clorhídrico, si te das cuenta, mayormente están en recipientes de plástico, porque el plástico, sus paredes internas, como está hecho de policarbonato, evita que el ácido lo corroe. Pero si tú lo llevas en un metal, por ejemplo, el ácido clorhídrico, él comienza a hacerle hueco, herida, degrada el material. Por eso en plástico se usa bastante. Claro que a la vez es un contaminante, pero se usa, ¿no? Después tenemos a los metaloides. Los metaloides, en este caso, los metaloides poseen propiedades intermedias, o sea, de ambos lados, de un metal con un no metal, ¿no? Al revés, ¿no? Viceversa. Poseen propiedades intermedias entre metal y no metal, influyendo para ellos la temperatura. ¿Cuáles son los metaloides básicos que están nuevamente acá, por ejemplo, ¿no? Lo que está acá en rosado, por ejemplo, ¿no? Y está incluso, ¿no? Acá en la parte rosada son los metaloides, mira, acá está el boro, ¿no? El boro, está el silicio, va así como escalerita, ¿ya? Boro, silicio, aquí acá sigue el arsénico, mira, después viene el germanio que está a su costado, como una escalerita va bajando, ahí va el telurio, después viene, ¿quién viene? Viene el antimonio que está acá, después viene el astato y después viene el polonio, ¿no? Como una escalerita así. Estos son los únicos que están acá, son los únicos no metales, perdón, por ejemplo, los metaloides que se comportan entre metal como no metal, ¿no? Se comportan de esa manera, ¿no?
¿Tienen alguna duda, pregunta adicional? Como antes intervino una alumna así parecido, porque la próxima semana continuamos con tabla periódica número 3, porque lo tenemos haciendo así de pocos, para que más o menos ustedes lo puedan interpretar cada uno de los capítulos del tema, ¿no? Porque si lo mando todo un solo golpe sería un poquito tedioso y aparte que puede ser que el tiempo no gane, entonces para que sea más seguro, lo estamos haciendo de esa manera a partir del 3, ¿no? Para que sea más detallado. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Puede escribirlo por mensaje si desean, para poder interpretar, o si no, puede decir que está claro, está todo y no hay problema. Mm, Fue en la intervención de la luna. ¿Quién fue la luna que me llamó? Eh, que habló, perdón, la pregunta. Brenda, Mori, Ah, profesor. ya está bien, correcto. Brenda Amor, está bien, excelente. Está bien su duda. Cualquier pregunta, está bien, consulte. Ya se le va a considerar un puntito más. No hay problema. Eh, Después, ver un mensaje, a ver, por si acaso, para ver, a ver que ya están contestando. A ver, dice Christopher, dice sí, profesor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el elemento químico? A ver. Bueno, dice, ¿cuál es el elemento químico más fuerte de la tabla periódica? Si hablamos de la tabla propiamente dicho, eh, mira, el metal más duro en el planeta que puede existir es el diamante, ¿ya? El diamante es el que, para que sea partido, tiene que ser otro diamante, ¿ya? O sea, para que pueda ser moldeado, tiene que ser otra hoja de diamante. Después, entre la tabla periódica, y también el más fuerte y escaso y caro también es el titanio, también. ¿Así? Esa es la pregunta para Anali. Eh, Farid dice que todas las cosas se oxidan. Si es metal, sí. Pero si es no metal, también. Pero en este caso del no metal, se va a formar óxidos ácidos. Sí, óxido ácido, propiamente dicho. Es que lo que pasa es que el oxígeno propiamente dicho, eh, el oxígeno propiamente dicho, Farid, y para todos también, es el elemento químico en la cual acelera la etapa de envejecimiento de todo ser vivo, e incluso de no ser vivo, es un ser inerte. O sea, en cierta forma el oxígeno, acuérdate que abarca solamente el 20% de la superficie del planeta, es en la cual es el encargado de envejecernos a nuestras células y también a nosotros, por ejemplo. Por eso no existe una crema ideal que diga antiedad, por más que diga antiedad, antivejez o lo que sea, aunque cueste miles, miles de soles, no te va a salvar de la vejez, igual te vas a envejecer porque las células también se oxidan. El oxígeno es un metal, perdón, un elemento en el cual va a desgastar, ¿no? Todos los partes celulares de todo ser vivo, también cosas que no son seres vivos, también igual. Y está comprobado porque cuando el hombre, los astronautas cuando salen fuera del espacio, tú sabes que fuera del espacio no hay oxígeno. Por lo tanto, al contrario, el clima el ambiente bajo sol puede llegar a 250 grados bajo sol. Y sin sol baja a 140 grados, menos 140 grados. Entonces, el clima es extremo, más frío y calor a la vez, ¿no? La parte, ¿no? Entonces, y no hay oxígeno. Pero como ellos viven con, ellos se purifican con un oxígeno refiltrado, se puede decir, o sea, varias filtraciones. Entonces, ese oxígeno, como es puro y tiene, se puede decir, poca impurezas, sino por lo tanto, muy poco oxida el tejido vivo. Por lo tanto, por lo tanto, la persona no se envejece mucho, no se envejece mucho si estás fuera del espacio. Pero la persona que está en la Tierra sí comienza a hacer su proceso de oxidación en la cual pues, las células se envejecen constantemente, los metales se oxidan, los no metales también se oxidan, se forman ácidos, igual manera con los metaloides, etcétera, etcétera, etcétera.
todo se corroe a través del oxígeno, ¿ya? Y así, al igual que y el agua también tiene oxígeno, ¿no? Entonces, ¿y tú te consumes oxígeno? Sí, no solamente con la respiración, sino también con forma líquida, ¿no? El agua, ¿no? El H2O, ¿no? También lo tenemos dentro de nuestros organismos. Las plantas también absorben o consumen, ¿no? También tienen oxígeno. Todavía se alimentan de agua también, ¿no? Y capturan el CO2, ¿no? Del ambiente y lo transforma en oxígeno. O sea, acuérdate que entonces quiere decir que la química abarca todo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hasta incluso en la biología, sí, abarca también todo. Como por ejemplo, para seguir un poquito del tema, eh, en las plantas, por ejemplo, tiene su fotosíntesis de día y fotosíntesis de noche, ¿no? Eso ya lo hemos explicado en otra sección, pero pues, ustedes no sé, también lo puedo decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el día capturan CO2 y desprenden oxígeno, mientras que en la noche hacen al revés, capturan oxígeno y desprenden CO2, ¿no? Entonces, nos quita el oxígeno de noche. Pero como el planeta es inmenso, el aire corre, no lo sentimos, ¿no? Pero si tuviera un ambiente cerrado, capaz sí, ¿no? La persona se desmayaría y puede incluso hasta morir si tiene una planta o un árbol encerrado en un ambiente y tú estás durmiendo, por ejemplo, puede incluso fallecer, ¿no? Por eso es malo dormir con plantas en un cuarto, un dormitorio, ¿no? Entonces, por eso es importante todos los elementos químicos, o sea, más claro que es que la naturaleza, la tierra, está hecho de química propiamente dicho, ¿no? Todo es química, la camisa que te cuesta, la lacto, la ropa que tú tienes, los zapatos, las zapatillas, la cocha, las sábanas, los lentes, o el maquillaje de tus mamás, por ejemplo, ¿no? Los labios, ¿no? Lo que se pinta, los coloretes, también están hechos de productos químicos, ¿no? También tenemos los lentes de contacto, también los dientes de oro, por ejemplo, ¿no? Cuando vas al dentista, también todo es química propiamente dicho, ¿no? La pared de tu casa, el fierro, la luna, el vidrio, los metales, la construcción, el ladrillo, todo es química. Por lo tanto, en la vida está lleno de todo producto químico, ya sea bueno o malo, pero todo es química. E incluso hasta la parte interna de tu cuerpo, nuestras células también hacen intercambios electrolíticos de sodio y potasio, que son elementos químicos, ¿no? Acá dice una señorita Analí, no hay profesor. Ah, ya. En el caso de la intervención ha sido, ya, ya, muy bien, ya está bien, ya lo leí, ya no te preocupes, Analí, está bien, ya tu mensaje lo entendí, ya, está bien la intervención. Eh, sí, se me escapó, ya, ¿qué importa? Ya vamos a dejarlo ahí. Ahora, eso es punto general, ¿no? Ya la próxima semana hablamos ya de la tabla periódica 3 y de una forma más, ya finalizando el curso, el tema, perdón, donde hablamos sobre los volúmenes atómicos, ¿no? Electronegatividad, y de ahí pasamos al siguiente tema de la continuación, que creo que es enlaces, me parece. Ya, entonces nos quedamos ahí. Si no hay ninguna pregunta, todo está claro, nos quedamos ahí y esperemos que la próxima semana volvemos a encontrar y cuídense bastante, cuídense en casa y si cualquier consulta me hacen saber de una manera personal en mi WhatsApp, la mayoría de sus padres, incluso ustedes creo que tienen mi número, así que no tengo ningún problema en contestarles, ¿no? Y sería eso es todo, ¿no? Hasta la próxima semana, cuídense, hasta luego. Chao, hasta luego, hasta luego.